nos vamos con un tema que tiene que ver con la seguridad, porque tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum hoy presentaron, pues, sus propuestas en materia de seguridad. Lo hicieron el mismo día, hasta parece que se pusieron de acuerdo y que dijeron: "¿A qué hora la presentas tú? ¿A qué hora la presento yo? Chin, chin, papas, hoy nos toca seguridad", y las presentan. Y en una conferencia de prensa, ambas dieron sus puntos de vista sobre seguridad. En el caso de la candidata de la Fuerza y Corazón por México, que es Xóchitl Gálvez, o que ya le deberían de poner Fuerza y Sangre por México, quizás, no sé, piénsenlo, dijo que su propuesta de seguridad abarcaba 14 puntos completamente distintos a los de Claudia Sheinbaum o a los de Morena como tal, porque ya se acababan los abrazos, que tampoco se va a ir a una guerra contra el narco, pero que necesita ser mano dura. Dijo que cuando ella sea presidenta no va a culpar a los gobiernos anteriores, incluyendo al gobierno del presidente López Obrador, y que México pues necesita ser un México sin miedo. A mí algo que me parece un poco muy, digamos, bastante curioso sobre su propuesta es que dice que las fuerzas, la Guardia Nacional tiene que ser civil, o sea que hay que sacar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad. Pero al mismo tiempo dijo que a los militares, o sea, a las Fuerzas Armadas, les iba a quitar otras tareas, que los iba a dignificar y les iba a regresar ese espíritu militar para que no estuvieran construyendo caprichos como son estas obras en las que han participado a partir de esa administración, pero que sí se enfoquen en combatir a la delincuencia organizada. O sea, la Guardia Nacional, para Xóchitl Gálvez, esto es lo que entiendo, se quedaría como la Policía Federal, meramente civil. ¿De dónde va a sacar los elementos para que tengamos más integrantes en la Guardia Nacional? Que es una de sus propuestas, no lo tengo claro. Pero a las Fuerzas Armadas les va a retirar de labores de construcción y los va a retirar de las labores de seguridad, pero sí los va a regresar a las fuerzas de seguridad. O sea, básicamente lo que hizo Calderón, mandar a las Fuerzas Armadas al combate frontal, o sea, a la guerra, y a la Guardia Nacional, la neta es que no entiendo para qué. O sea, no me queda esta parte clara. Dice también Xóchitl Gálvez que va a fortalecer, que se le va a dar recurso, o sea, el gobierno federal le va a dar dinero a las policías municipales. Y ahí es en donde culpa a esta administración, diciendo que esta administración le retiró ese recurso. Que yo sepa, eso no pasó. El que las policías municipales tengan recursos para las tareas de seguridad depende del presupuesto estatal que reciban. Si sus gobernadores no les están dando el dinero o ellos están destinando el dinero que les llega en otras tareas que no hacen fortalecer las policías municipales, creo que eso es otro boleto. Pero bueno, la propuesta de Xochitl incluye básicamente crear el mejor sistema de seguridad. También dice que va a buscar también crear el mejor sistema de protección a periodistas en el mundo mundial, que se construyan políticas públicas para la libertad de expresión, que va a fortalecer la paz y seguridad con una agencia binacional con Estados Unidos y aduanas para que se cuiden mutuamente para evitar la entrada de armas y que no llegue el fentanilo a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con aduanas? Tampoco sé. Va a invertir en laboratorios forenses sin combatir el rezago de justicia en los primeros 4 años de gobierno, fortalecer la Guardia Nacional, ya que argumentó carece de un área de investigación. Pasaría de tener 150,000 a 300,000 elementos y tendrá presencia permanente en regiones con más inseguridad. Mayor atención a las víctimas por inseguridad, incluyendo a las madres buscadoras. Garantizar un sistema de justicia cívica para dejar de penalizar los delitos menores de 10,000 pesos y así evitar una saturación en el sistema penal. Uso de tecnología e inteligencia para la prevención de delitos. La construcción de una prisión de máxima seguridad y con alta tecnología para evitar autogobiernos en las cárceles. O sea, ok. Priorizar a los desaparecidos y hacer de los derechos humanos una garantía de paz. La contención y reducción de organizaciones criminales más violentos, priorizando a bandas que extorsionan a comunidades y a pequeños negocios. O sea, la Unión Tepito, por ejemplo, por encima del cártel de Sinaloa, porque la prioridad es la extorsión y sobre todo la extorsión al pequeño negocio, o sea, el cobro de derecho de piso. Entonces, el cártel de Sinaloa pasaría quizás a un segundo término. El cártel Jalisco Nueva Generación, que sí cobra, pero no es su principal tarea, pasaría también a un segundo término, pero la Unión Tepito pasaría a un primer término, por ejemplo. El cártel Santa Rosa de Lima a un primer término, los Ardillos a un primer término. O sea, los grandes cárteles no entrarían dentro de esta priorización,
entrarían los secundarios. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Xóchitl Gálvez en esta conferencia de prensa que básicamente titula Por un México sin miedo, en donde ahí expone cuáles serían pues los puntos más importantes de su plan de seguridad. Porque las prisiones estatales están saturadas y hay delincuentes pues que están ahí poniendo a los otros reos a trabajar para ellos en la extorsión y otro tipo de delincuencias. En entidades como el Estado de México, el porcentaje de hacinamiento del sistema penitenciario estatal es del 242% de sobrepoblación. Esto representa una violación a los derechos humanos y un riesgo a la seguridad de las personas en condición de cárcel. El punto 9 es contener y reducir las organizaciones criminales más violentas. Construiremos 32 equipos policiales de reacción. La fuerza de los criminales ya no será mayor a la de las autoridades. Se pondrá prioridad en aquellas bandas que extorsionan y amenazan comunidades y pequeños negocios y las que atacan a personas y sobre todo hoy al transporte en carreteras. Los agricultores de Tezcapilla tenían años siendo extorsionados por estas bandas criminales y nadie hacía nada. Definir la lista de delincuentes más peligrosos y de los generadores de violencia para llevarlos a la cárcel. Pediremos la extradición de algunos delincuentes que están libres en otros países. 10, garantizar un sistema de justicia cívica. Yo, como senadora de la República, impulsé la reforma constitucional en materia de justicia cívica. Creo en la justicia cívica. Debemos dejar de penalizar todos los delitos. Hay delitos menores a 10,000 pesos que los podríamos resolver por el lado de la justicia cívica y dejar de saturar al sistema penal. Los conflictos de carácter civil y bajo nivel de violencia o conflicto social deberán resolverse de manera fácil, rápida y expedita y evitar así que escalen acciones que afectan la seguridad y la paz de los ciudadanos. El punto 11, derechos humanos como garantía de la paz. Será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas. Este país no puede seguir ignorando las heridas abiertas por los miles de mexicanos desaparecidos. Vamos a reconstruir y apoyar a las organizaciones que garantizan la protección de los derechos humanos. Ya no tendremos presidentas de derechos humanos que se roben los votos. Tendremos el mejor sistema de protección para derechos humanos. Instalaremos un consejo para la escucha permanente de las organizaciones de la sociedad civil. Reanudaremos la participación activa y propositiva de México en los organismos multilaterales. El punto 12, atención a las víctimas, una prioridad del Estado. Vamos a fortalecer el Fondo Nacional de Atención a Víctimas, que existe, pero pues no tiene los recursos suficientes. Y vamos a poner los recursos incautados a las criminales para poner especial atención a los hijos de las víctimas de personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado. Muchos de estos niños, de hecho, me reuní con una madre buscadora en Fresnillo, que pues está a cargo de los nietos, porque son 3 niños que fueron, que están solos porque el papá desapareció hace un año y bueno, a ellos hay que apoyarlos. Haremos lo que haya que hacer para que las madres buscadoras sean escuchadas y atendidas. En forma permanente, la próxima presidenta de México se va a reunir con las familias de madres desaparecidas. Yo no les voy a cerrar la puerta de Palacio Nacional ni a las mujeres desaparecidas, a las madres de mujeres desaparecidas o hijos desaparecidos, ni a las mujeres. Vamos a seguir trabajando. Esto tiene rato haciéndose. Necesitamos fortalecerlo cada vez más. La construcción de un tejido social sólido. Por lo tanto, vamos a mantener los programas sociales y reforzar a través de ellos la disminución de personas en vulnerabilidad, promover la solidaridad social, impulsar programas para disminuir adicciones. Vamos a empezar por hacer la encuesta nacional de adicciones que en este gobierno no se ha hecho. Este gobierno no sabe cómo están las adicciones porque ni siquiera hace una encuesta de adicciones, pero para el gobierno no saber es mejor porque así no hay datos. Instrumentar con el apoyo de la sociedad un programa nacional permanente de desarme y obviamente apostarle a la educación, a la cultura, al deporte como una construcción de la paz. Espacios públicos, he anunciado que como parte del Sistema Nacional de Cuidados estarán las aldeas del saber. Lo que buscamos es que los jóvenes entre 12 y 18 años, sobre todo en municipios como Fresnillo, donde las mamás no dejan salir a los hijos, el gobierno pueda tener espacios
donde puedan hacer cultura, donde puedan hacer arte, donde puedan hacer deporte, donde puedan tomar habilidades digitales, competencias laborales, porque lo que me decía esta familia es que ya no se visitan entre ellos, ya no dejan salir a los jóvenes y eso no está bien para los jóvenes. Entonces, yo le llamo aldeas del saber, que serán espacios, sobre todo en municipios violentos, donde jóvenes entre 12 y 18 años estarán ahí por las tardes hasta que sus familias lo recojan, y las escuelas de tiempo completo tendrán los niños desde los 6 a los 12 años. Y de esta manera tenemos una protección a los niños de los 6 a los 18 años. Construir una estrategia nacional de reconciliación social, una cultura de la paz. He escuchado con mucha atención lo que la Iglesia está presentando, lo voy a leer con detenimiento. Obviamente prensa libre, tendremos el mejor sistema de protección a periodistas de todo el mundo, ese es mi ideal. Con los comunicadores y con los dueños de las empresas del ramo vamos a construir las políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, ahora amenazada por el crimen. Yo no voy a estar exhibiendo lo que tienen los periodistas, si ganan bien, qué bueno, que ojalá ganen mucho todos. Pero me parece que lo que hace el presidente de señalar periodistas desde la mañanera no es nada positivo. Y el punto 15, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad. Ya he hablado de, se propondrá la creación de una agencia binacional con Estados Unidos, de aduanas, con personal civil de México y Estados Unidos, pues para cuidarnos mutuamente, que no entren armas a México y que no entre precursores químicos para hacer fentanilo. Fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación legal de armas, fortalecer el control aduanal para impedir la importación de precursores químicos. Con nuestros vecinos del norte y del sur promoveremos un gran acuerdo de seguridad que nos permita lograr la paz, desmantelar los grupos delictivos. Con los organismos internacionales en la materia, promoveremos una intensa colaboración en materia de información, inteligencia, formación policíaca y búsqueda de objetivos criminales. Nuevamente, seguramente Morena dirá que quiero poner en riesgo la soberanía nacional. No hay peor pérdida de la soberanía nacional que estar hoy en manos de grupos delictivos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, pues si yo se las puedo contestar, y si no, mi querido Rubén Moreira me va a ayudar. Y les voy a presentar un video para que lo vean, qué bonitos 3 días. Pues ahí está. Esas fueron las propuestas de Xochitl Gálvez, básicamente. Hay una parte en la conferencia de Xochitl Gálvez que ella hace como una diferencia con lo que Claudia ofrece. Vamos a escuchar un poco desde la perspectiva de Xochitl Gálvez cuál es la diferencia entre lo que ella y entre lo que ella ofrece y lo que Claudia ofrece. Porque pues, aunque dice muchas cosas, que por cierto, en su momento no defendió, en su momento permitió que se quitaran los fondos para el campo y hoy habla de recuperar el campo, habla de los derechos de los pueblos indígenas y en su momento no defendió que desapareciera el Fondo de Infraestructura para los pueblos indígenas, en su momento no defendió el que las mujeres no tuvieran refugios. O sea, les puedo hacer una lista y se las voy desglosando de sus 100 puntos, cómo hay una contradicción brutal, porque muchas de esas cosas no fueron capaces de hacerlo y la gente lo sabe. Entonces, yo creo que de entrada, pues el cambio de estrategia, porque ellos ya cambiaron estrategia, se debe a que pensaban que no tenían candidata enfrente. Y ya se dieron que aquí lo que sobra es candidata. Y se los dije, nada más porque tiene al presidente con ella desde la mañanera, pero si me le echaran solita, no me aguanta el primer round. Pero entonces, pues ahí sí que vamos a demostrarlo en la campaña. Y se lo dije a la gente en Querétaro, porque vaya que hacía calor, había 30 grados en Querétaro, y pues yo estaba muy preocupada por la gente, y le dije, pues está cabrón el sol, pero está más cabrón aguantarse 6 años, y es lo que le diría yo a los mexicanos. O sea, Xochitl vuelve a recurrir a esto, que es, pues esto sí es violencia política de género, porque dice que básicamente Claudia ha podido con todo esto porque el presidente está detrás de ella y está con las mañaneras. Nada tiene que ver una con la otra. Antes de hacer una opinión más profunda, ahora vamos a escuchar la propuesta de Claudia Sheinbaum, porque también Claudia presentó hoy cuál será la estrategia de seguridad, cuál es el primer eje de su proyecto de nación. Pero para presentarla, Claudia dijo, antes de hablar sobre los puntos finos de la estrategia, de cómo le vamos a hacer y qué proponemos,
presentó un antecedente de lo que se ha logrado en esta administración, porque hay algo que dice Claudia, y sí es cierto, por mucho que se lo quieran regatear, sí es cierto. La única que tiene experiencia reduciendo los índices de violencia de los 3 candidatos es ella. Porque en la Ciudad de México se logró una reducción importante en los delitos del fuero común que le corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Esa es una estrategia de seguridad que funcionó y que no se le puede regatear. Entonces, Claudia empieza esto diciendo, vamos a hablar sobre la estrategia, pero déjenme les platico un poquito sobre cuáles han sido los resultados de esta administración, porque aquí es en donde entra la primera diferencia. Ni Xóchitl ni Maines pueden hablar sobre resultados en materia de seguridad. Claudia sí. Avances. Segundo, hablar de los resultados y la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México. Y tercero, la propuesta. Ahí vamos a dividir la presentación, si me pasan la siguiente, en lo que son los 5 ejes de la estrategia de seguridad y justicia que estamos planteando. La primera es honestidad y atención a las causas. La estrategia más importante, por más que se quiera minimizar por parte de la oposición, y vamos a mostrar los resultados que tuvimos en la Ciudad de México con ello, es la atención a las causas, es darle acceso a derechos, no oportunidades, sino acceso a derechos a las y a los jóvenes en nuestro país. El presidente ha desarrollado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más universidades y por supuesto los programas sociales, que hoy son derechos, muchos de ellos, pero nosotros queremos ampliar todavía más las acciones para atender a los jóvenes de nuestro país. Y evidentemente la honestidad, porque no puede haber una estrategia de seguridad si hay un corrupto o una corrupta al frente de la estrategia de seguridad. Segundo, o hay un equipo vinculado con la corrupción. Segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. Tercero, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. El cuarto es la coordinación con policías estatales, fiscalías estatales y Fiscalía General de la República. Y el quinto es lo que tiene que ver con la seguridad en la reforma al Poder Judicial. En lo que tiene que ver con honestidad y atención a las causas, vamos a presentar lo que estamos planteando, pero además le pedí a Betty Olivares, que está aquí con nosotros, ella fue directora del INJUVE en la Ciudad de México, aquí hay muchos chicos y chicas, compañeros, compañeras que fueron parte del programa, o son parte inclusive todavía, del programa Jóvenes Unen al Barrio, para que nos platique lo que significó ese programa y por qué lo queremos llevar a nivel nacional. Después de la consolidación de la Guardia y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, le voy a pedir a Omar García Harfuch que nos exponga estos 2 puntos de la coordinación y principalmente vinculado con la experiencia que tuvimos en coordinación, porque el que haya autonomía de las fiscalías no quiere decir que no exista la coordinación. Todos los poderes son responsables de la pacificación y la seguridad en el país. Y finalmente el ministro Saldívar va a exponer lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y después, por supuesto, abriríamos a las preguntas de todas y todos ustedes, a los medios de comunicación. Fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Omar. Gracias, muy buenos días. Para ser muy breve, vamos a hablar de 5 puntos: la consolidación de la Guardia Nacional, la reestructuración y fortalecimiento de las instancias de seguridad, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, obviamente cuidando y respetando la autonomía de la Fiscalía General de la República, que sientan todo el apoyo del Gobierno de México para poder potencializar las capacidades y fortalecer, sus áreas que ellos consideren, así como el plan integral de combate al crimen organizado. Siguiente, por favor. Antes de entrar en la parte de la consolidación de la Guardia Nacional, es muy importante, tenemos un plan integral de seguridad en las vías generales de comunicación.
Creemos que gran parte para que este país esté seguro tenemos que asegurar y continuar con lo que ha hecho el gobierno de México, la vigilancia que tienen en las vías generales de comunicación. Se va a seleccionar personal especializado dentro de la Guardia Nacional, obviamente por Sedena, para que tengan una vigilancia específica en las carreteras, así como la creación de grupos específicos para que no solo sea un tema preventivo en las vías de comunicación, sino que cuando haya robos pueda este mismo grupo que pertenezca a la Guardia Nacional aumentar la vigilancia, pero al mismo tiempo también investigar los delitos que se hayan cometido en las vías generales de comunicación. Establecer los puntos de revisión preventiva con tecnología que sea no intrusiva, es decir, para no molestar a los usuarios, sino aumentar la tecnología en las vías generales de comunicación. Consolidar las unidades especializadas de supervisores, que son lo mismo que el punto 1, y las estaciones de verificaciones, y lo más importante, el grupo interinstitucional. Necesitamos, toda esta estrategia se basa en lo que hicimos en la Ciudad de México, la coordinación, no irnos solos, la coordinación entre el gobierno de México y las entidades federativas. Si algo aquí nos dio resultado en la Ciudad de México es que había una absoluta coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad, pero también con el gobierno federal teníamos todos los días una mesa con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Siguiente, por favor. El fortalecimiento de instancias de seguridad. ¿En qué consiste? Primero necesitamos hacer lo que se hizo aquí en la Ciudad de México, fue aumentar el estado de fuerza de la policía, pero también aumentar áreas que tenía la Fiscalía y reconfigurarlas para una mejor atención. Lo que queremos es volver a las instancias de seguridad más útiles para la policía, para la Fiscalía y para la ciudadanía. Necesitamos incrementar el estado de fuerza policial a nivel nacional basado en las capacidades y necesidades también de las policías estatales. Es decir, la consolidación de la Guardia Nacional, que ahorita la Secretaría de la Defensa Nacional ha aumentado su estado de fuerza, también queremos dar todo el apoyo a las entidades federativas donde más se concentran los delitos de alto impacto. Hoy, por ejemplo, son 10 entidades federativas las que concentran la mayor cantidad de homicidios en el país y la mayor cantidad de delitos de alto impacto. Ahí es donde nosotros como gobierno debemos de apoyar a las entidades federativas para que puedan fortalecer a sus policías estatales. ¿Cómo se apoyaría? Con capacitación, tecnología, etcétera. Abajo, donde mencionamos fortalecer las capacidades de investigación de las instancias locales, un ejemplo que ha dado resultado en este gobierno son las unidades de atención especializadas al secuestro. Hay una coordinación desde la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México con las fiscalías locales también y las policías estatales. Al final es necesario dotar de facultades de investigación a las policías estatales. Esto las vuelve, en pocas palabras, más útiles para la Fiscalía, pero también para la ciudadanía. Y sobre todo que dejen de ser policías reactivas. Recordemos que cuando llegamos a la Ciudad de México, esta policía, que es la más grande del país, era una policía que solo podía detener a personas en flagrancia, no tenía facultades de investigación. Cuando se envía una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para aprobar la iniciativa que le diera facultades a la policía, inmediatamente nos volvió mucho más útiles para la Ciudad de México. El siguiente, por favor. El fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia. Esto principalmente es fortalecer las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia, que es un centro que ayuda muchísimo a las entidades federativas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina. La gran mayoría de las operaciones que se realizaron en Ciudad de México fue en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Lo que buscaremos es aumentar las capacidades tecnológicas del centro, así como aumentar la capacitación de sus analistas. Esto también buscaremos fortalecer las capacidades para generar inteligencia y crear el Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Inteligencia? Es un conjunto de normas y principios que establecen las bases de coordinación militar, civil, de procuración de justicia y financiera. Es decir, aumentar la coordinación de todas las instituciones federales que están en búsqueda de lo mismo, que es disminuir la violencia y detener a los generadores de violencia. Siguiente, por favor. Aquí muy breve, porque esto es, obviamente, se hará siempre respetando la autonomía de la Fiscalía General de la República,
pero creemos que para abatir la impunidad tenemos que tener una fiscalía fuerte. Por eso buscaremos fortalecer las capacidades de procuración de justicia para disminuir la impunidad, así como incrementar las capacidades operativas y tácticas y sobre todo el recurso humano de la Fiscalía General de la República. Al final viene una serie de consideraciones que se hicieron aquí en la Fiscalía General de Justicia, como el incremento de las capacidades de los sistemas AFIS, que son principalmente de huellas dactilares, IBIS, que son para identificación balística, y una serie de programas que ya en su momento nos dirá la Fiscalía dónde se tiene que reforzar. Siguiente, por favor. Bueno, esta es también parte de la Fiscalía, el fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Aquí es muy importante que necesitamos que el Servicio de Protección Federal, que está adscrito, a la Secretaría de Seguridad, se encargue de la protección de personas para que la Agencia de Investigación, la Policía Federal Ministerial, se dedique solamente a la investigación de delitos. Esta es una puesta en marcha de un plan integral de combate al crimen organizado. La primera es la vigilancia y reconocimiento en zonas y lugares de presencia de grupos armados. ¿Por qué vigilancia y reconocimiento? Porque si no va a pasar lo que ha sucedido en otras administraciones anteriores, que si no hay un diagnóstico claro de lo que se tiene que hacer, solo vamos a generar más violencia. El gobierno actual del presidente López Obrador ha tenido muchísimos programas sociales en las zonas donde más violencia ha habido y se ha logrado también la detención de varios generadores de violencia. El segundo es contener el flujo de armas hacia los grupos criminales. Está muy identificado la mayoría de la frontera por donde entra la mayor cantidad de armas. Necesitamos fortalecer e incrementar la vigilancia junto con Estados Unidos de la frontera. El plan de combate, a las finanzas del crimen organizado. Necesitamos que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal trabajen de manera conjunta junto con la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad para lograr cortar los flujos económicos al crimen organizado. Y por último, afectar las cadenas de suministro de drogas sintéticas. Todos los precursores de fentanilo, todos los precursores de drogas sintéticas que entran a nuestro país, también aumentar la vigilancia y aumentar la capacidad de operación para frenar las mismas. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días todavía, no, ya tardes. Muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación. Estamos aquí en la presentación que hace nuestra próxima presidenta de lo que va a ser la estrategia, de lo que se va a hacer. Y quiero solamente comentarles que el tema de la autonomía de las fiscalías no impide que se tenga una coordinación, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, y que lo echamos a andar en la Ciudad de México, con respeto pleno a la autonomía de la fiscalía, pero no puede estar aislada de las políticas, de los programas, de una estrategia en materia de seguridad y de paz. Ante eso, puedo decirles, a ver, la Ciudad de México es la única entidad que por constitución la Fiscalía tiene que presentar anualmente al Congreso de la ciudad un plan de política criminal y un programa de persecución penal. Nadie más, ni la Fiscalía General, tiene esa obligación. Lo que permite hacer eso, primero es que se tiene un programa en el que se establecen metas evaluables, acciones, y estas acciones, estos programas salen de un diagnóstico que se hace en el gabinete de paz, y lo compartimos con los legisladores, que a su vez lo someten a una gran consulta. Cada año tiene que hacerse esa consulta, y participaron a lo largo de estos años de muchos sectores, de modo que se tiene un programa con metas muy claras. Y estos programas de política criminal y de persecución se alinearon con la política y la estrategia de la ciudad y del gobierno federal. Entonces, lo que se hizo fue buscar que toda la fuerza de una fiscalía esté apoyada por toda la fuerza de una Secretaría de Seguridad Ciudadana, de una Secretaría de Bienestar, de Betty, ¿no?
o sea, de todos, es de una gran coordinación. Y eso hace que la fuerza de una institución que podría estar aislada sea mucho mayor. Entonces ahí hicieron los planes de políticas criminal y de persecución penal. Creo que es una de las cosas que se tiene que hacer a nivel federal, ¿sí? Que todas las fiscalías deberían de tener la obligación por ley de tener ese programa de política criminal y que sea evaluado no solamente por los servidores públicos, sino por la ciudadanía. ¿Mm? Y también la Fiscalía General de la República, para que sepamos todos los ciudadanos qué va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer y cuánto va a hacer. Entonces, ese es un primer paso que se hizo en la Fiscalía de la Ciudad de México, que es perfectamente replicable en todo el país y que da resultados. Porque ¿qué definimos de acuerdo a la estrategia de la ciudad y la estrategia nacional? Dos grandes puntos de atención: los delitos de alto impacto, que no solamente son el secuestro, el homicidio, que son pues, muy fuertes, y ahora la extorsión y eso, sino el robo, por ejemplo, el robo que sufre la gente todos los días en las colonias, en los barrios. Para nosotros fue delitos de alto impacto. Entonces, atender con toda la fuerza los delitos de alto impacto, y también hubo una definición de atender los delitos contra las mujeres. Todo lo demás, claro que se tiene que atender, todas las fiscalías tienen que atender todos los delitos, pero se atienden, los atendimos, le llamamos segmentación, desde el punto de vista, puede ser desde justicia restaurativa, desde las mediaciones, desde la atención desde otras instancias de gobierno, y claro que donde teníamos todos los elementos, entrábamos a las judicializaciones. Del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pareciera ser que bajo una concepción, desde mi punto de vista equivocada, de la autonomía y de la independencia judicial, se rompe el diálogo y la coordinación con los otros poderes e instituciones del Estado. ¿Y esto a quién beneficia? Pues beneficia a minorías privilegiadas económicas, beneficia al crimen organizado, y claro que también hemos visto en la Corte en los últimos años una tendencia muy notoria a empatar su agenda con la agenda de la oposición y de los grupos adversarios al gobierno. Y la verdad es que el crimen organizado es un desafío al Estado, es un desafío a todas y a todos. Y para solventar ese desafío se requiere diálogo y coordinación e instrumentos adecuados. Por ello, el presidente de la República ha presentado una iniciativa de reforma al Poder Judicial en el cual propone la elección mediante voto popular a través de una elección indirecta de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial, ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Este es un ejercicio que obviamente está sujeto a debate para tratar de arribar a un mejor poder judicial, porque lo cierto es que el mecanismo que tenemos hasta ahora, como ha sucedido además en otros países, no ha sido del todo adecuado para alejar sobre todo a las ministras y ministros de los actores políticos o partidos políticos que los han postulado. La Corte me parece que está viviendo una época muy partidizada. Pero lo más importante me parece que es la reforma al Consejo de la Judicatura Federal. En primer lugar, se propone separar por fin la presidencia del Consejo de la presidencia de la Corte, algo que todos los partidos y toda la academia ha pedido por más de 25 años. Pues ahí está un poco de lo que se habló en esta presentación de Claudia Sheinbaum sobre su estrategia de seguridad.
Básicamente hay diferencias importantes, pero también similitudes. Eso quiere decir que hay un diagnóstico claro del tema, solamente que no tenemos respuestas concretas por parte de un lado. ¿Cuál es el resumen ejecutivo? Si lo vemos de este punto de vista, ¿cuál es el resumen ejecutivo de estas propuestas de campaña que tanto hace la candidata del PRI, del PAN, del PRD, que es Xochitl Gálvez, como las de Morena PT Verde, que es Claudia Sheinbaum? La propuesta de seguridad de las dos candidatas es bastante clara. Xochitl te habla de 15 puntos donde dice hay que actuar con toda la fuerza y la capacidad de Estado, ninguna cortesía al crimen organizado, recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas, retirar a los soldados y marinos de tareas civiles y reenfocar sus labores en el combate a las organizaciones criminales, te propone nuevas policías para poder vencer con el crimen, no te dice de dónde van a salir, habla de un gran acuerdo nacional que convoque a los 3 órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz. En parte de justicia solamente te menciona que hay que duplicar el número de fiscales locales y federales, así como de juzgadores, invertir en laboratorios forenses para la identificación de cuerpos, subir el número de peritos, resolver el rezago en la impartición de justicia y mejorar el marco normativo para proteger a las mujeres. Volver a la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional, tampoco te dice de dónde. Usar tecnología e inteligencia, no te dice ni dónde, ni cómo, ni por qué. Construir al menos una prisión de máxima seguridad y alta tecnología. Las prisiones federales van a poder recibir personas de alto nivel de peligrosidad en una tarea coordinada con los gobiernos estatales, y señala el hacinamiento, ¿no?, de personas en los centros penitenciarios. Habla también de contener y reducir a las organizaciones criminales más delictivas y más violentas y agresivas, construyendo 32 equipos policiales de reacción, prioridad en las bandas que se dedican a extorsionar a comunidades y a pequeños negocios, así como a quienes atacan a transportistas. Insisto, esto deja fuera un poco a los grandes cárteles, porque su principal actividad no es la de extorsionar, es la de traficar drogas, es la de generar violencia en una disputa territorial, no la de extorsionar comunidades y pequeños negocios. Eso es más de grupos como los Ardillos, los Tlacos, etcétera, la familia michoacana, que tampoco es tan chica, pero más o menos es la actividad de estos grupos delictivos. En materia de derechos humanos, pues te dice que va a garantizar la paz, estableciendo que la búsqueda de personas sea una prioridad nacional, atender a las víctimas como prioridad del Estado, construcción de un tejido social sólido, manteniendo los programas sociales y reforzarlos, crear además este sistema de protección a los periodistas mejor del mundo mundial, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad, y sobre todo en el tema de las Fuerzas Armadas, pues te dice que las Fuerzas Armadas van a dejar de construir, pero que sí se van a dedicar a las tareas de seguridad, pero también te dice que ya no se van a dedicar a la tarea de seguridad. O sea, básicamente Xochitl Gálvez habla de desmilitarizar, pero seguir usando las Fuerzas Armadas. No te dice cómo va a desmilitarizar, te dice que va a incrementar la cantidad de elementos policíacos, que el Estado debe de invertir, de hecho, en las policías municipales, y que a la Guardia Nacional pues la vamos a duplicar. ¿Cómo? No te dice de dónde, no hay un árbol para sacar elementos de la Guardia Nacional y decir, aquí están. ¿De dónde los vas a sacar? En esta administración se sacaron de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, de la extinta Policía Federal. En el marco de Xochitl no tenemos claro de dónde van a salir más elementos de la Guardia Nacional, pero pues vamos a tener una Guardia Nacional duplicada, según Xochitl Gálvez, y además las Fuerzas Armadas pues las va a mandar a un combate frontal contra el crimen organizado. O sea, básicamente lo que hizo Felipe Calderón. Las Fuerzas Armadas van a llegar echando tiros, así tal cual, a echar tiros en contra del crimen organizado, sin importar si había civiles o no había civiles, básicamente es a echar tiros. Y los eliminas de otras tareas, cosa que no solamente es exclusiva de México. Por su parte, Claudia Sheinbaum, ahí el que explica los puntos, pues es Omar García Harfuch. Y Omar García Harfuch habla, de hecho, el programa de Claudia Sheinbaum es un programa pues bastante integral que habla de seguridad, justicia, programas sociales, atender las causas que generan violencia, atender a los jóvenes, sacarlos de las garras del crimen organizado, con programas sociales, con empleo, con arte, cultura, deporte, y te habla sí de inteligencia, sí de infraestructura y sí de inversión, que es básicamente lo que propone Omar García Harfuch, que es el encargado de las tareas de seguridad, pues basar la estrategia nacional en un
pues sí, un poco en lo que hicieron en la Ciudad de México, pero ahora aplicado a nivel nacional, en una coordinación, basado 100% en la coordinación, no irse solos. Una coordinación entre el gobierno de México, las entidades federativas, en también una coordinación con las policías estatales, municipales, con la Guardia Nacional, etcétera. Te habla de un gobierno federal donde tengas una mesa del Centro Nacional de Inteligencia con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de la Marina, y para el fortalecimiento de instancias de seguridad te habla de aumentar el estado de fuerza de la policía, pero también aumentar las áreas que tenía la fiscalía y reconfigurarlas para una mejor atención, que lo que se está buscando es que las instancias de seguridad sean útiles para la policía, para la fiscalía y para la ciudadanía. Se necesita incrementar el estado de la fuerza de la policía a nivel nacional basado en las capacidades y necesidades también de las policías estatales, es decir, una consolidación de la Guardia Nacional, que ahora la Secretaría de la Defensa Nacional pues ha aumentado su estado de fuerza. Sobre la Guardia Nacional, de hecho, inicia diciendo que tienen que enfocarse en los grupos delictivos para que no solamente sea un tema preventivo en las áreas de comunicación, sino que, por ejemplo, en las vías de comunicación, carreteras, fortalecer y especializar a los elementos de la Guardia Nacional para que puedan atender la violencia en las vías de comunicación, que si hay un incremento, incrementar también la fuerza y dotarles de herramientas para que puedan investigar, que no solamente se queden en un área de vigilancia o en un área de detención en flagrancia, sino que puedan investigar cuando hay un incremento de los delitos en las vías de comunicación para poderlos resolver. Entonces, habla de investigación y de un incremento y especialización de los elementos de la Guardia Nacional específicamente para las vías de comunicación. Estamos hablando de robos, por ejemplo, violencia en el transporte, de los transportistas, etcétera. Sobre el tema de las entidades federativas, hablan de un diagnóstico donde al menos tienen 10, no, o sea, tienen un diagnóstico nacional, pero te dice que hay 10 entidades federativas que concentran la mayor cantidad de homicidios en el país y la mayor cantidad de delitos de alto impacto, que como gobierno tienen que apoyar con capacitación, con tecnología, para fortalecer a las policías estatales. También menciona Omar García Harfuch que pues tiene que existir y hace mucho énfasis en la coordinación desde la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno con las fiscalías locales y policías estatales para dotar de facultades de investigación a las policías estatales. Eso las vuelve más útiles para la fiscalía, para la ciudadanía, para que las policías dejen de ser solamente reactivas. Y ahí ponen de hecho el ejemplo de la Ciudad de México. Dicen que cuando llegan a la Ciudad de México, pues los policías de la Ciudad de México solamente podían detener en flagrancia, o sea, cuando eran reactivas exclusivamente. Lo que busca hacer es dotarlas de herramientas, inteligencia y de investigación, sobre todo, de herramientas tecnológicas para que puedan investigar y entonces no solamente reaccionar ante un delito, sino actuar desde la prevención y desde la investigación. Eso es importante. Y en el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia es sobre todo una estrategia que va a ayudar a las entidades federativas, donde va a participar la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina y todas las operaciones lo que buscan es dotarlo de tecnología, así como aumentar la capacitación de los analistas. Se busca fortalecer las capacidades para generar inteligencia, crear el Sistema Nacional de Inteligencia, que es un conjunto de normas y principios que establecen las bases de coordinación militar, civil y de procuración de justicia y financiera, es decir, aumentar la coordinación en todas las instituciones federales que están en búsqueda de lo mismo que es disminuir la violencia, y se habla de una estrategia en conjunto con las fiscalías estatales, con las entidades federativas, con la justicia, para que no solamente sea una estrategia de voy a detener, sino de cómo vamos a mejorar todo el sistema, detenerlos, encarcelarlos, que no salgan por la puerta giratoria, que tengan castigos justos, que no tengas o sea, que no tengas personas inocentes pagando por delitos de personas culpables, o sea, que tengas toda una protección, un mejoramiento tecnológico y otorgar herramientas en conjunto. La exfiscal Ernestina Godoy hablaba que la Fiscalía de la Ciudad de México es la única que lo tiene, que es un programa criminal. Es un programa criminal en donde específicamente están atendiendo temas criminales y tienen que entregar informes respecto a eso. Ninguna otra fiscalía, ni siquiera la Fiscalía General de la República lo tiene. Entonces, hablan de eso, hacerlo nacional y también estatal. Entonces, básicamente, las estrategias, pues sí tienen un diagnóstico de hacia dónde ir, pero la estrategia de seguridad que está presentando Xochitl Gálvez, pues habla de una estrategia de seguridad mucho más punitiva, habla de una estrategia mucho más reactiva, mucho más violenta, ¿no? Más o menos como tipo Felipe Calderón. La estrategia de Claudia Sheinbaum sí habla de continuar con la estrategia actual, pero de ir aumentando
la capacidad, la profesionalización, el apoyo a las policías estatales, o sea, que cada quien haga lo suyo, pero que tenga con qué y que también se pueda procesar y evidentemente llevar a la justicia. Sobre la estrategia de seguridad de Jorge Álvarez Maínez, no me pregunten, no tenemos idea. No tenemos idea y déjenlo. Jorge Álvarez Maínez, digo, Jorge Maínez, porque ya se quitó el Álvarez, pues todavía se está presentando. ¿No? Todavía está en esa fase de presentación, de que lo conozcan, de que no le digan el mayonés. Está en esa fase. Entonces, como tal, así que digas, híjole, ¿qué propone? No tenemos mucha idea. Badabun dice que es la estrategia secreta de Nayib Bukele. Pues ha de ser tan secreta, pero tan secreta, que nadie sabe.